La prelación de créditos es uno de los temas más ignorados por las personas cuando están endeudadas. Las personas asumen que las únicas deudas que tienen importantes son las del transcurrir diario, servicios públicos, colegios, etcétera, y las bancarias. Pero resulta que no. Hay unas obligaciones que están regladas en nuestra legislación civil y que es bueno que usted las conozca y que son muy estratégicas reconocerlas al momento de entrar en un procedimiento de insolvencia o si uno va a ser sujeto de un embargo. En la pirámide que ustedes están viendo en pantalla, en esa gráfica que está en pantalla, hay una pirámide donde usted observa el primer categoría de créditos que usted tiene que pagar son los alimentos. Se deben alimentos a los hijos menores que están estudiando hasta los 18 años, pero si prolongan su educación universitaria hasta los 25 años. Se deben alimentos a los cónyuges, a los abuelos, a los padres, a los descendientes. En este módulo al que usted está teniendo acceso, busque las obligaciones, la definición de obligaciones alimentarias que está en nuestro Código Civil y acceda a ellos. Entonces, cuando una persona está en insolvencia y va a pagar sus deudas, va a liquidar su patrimonio, si lo fuese a liquidar, lo primero que se pagan son las obligaciones alimentarias. Las segundas obligaciones más importantes son las obligaciones laborales, aquellas relaciones que están regidas por el régimen laboral colombiano, donde el deudor ha tenido a un empleado y le debe o salarios o prestaciones sociales. Luego están los impuestos que se deban a nivel nacional a la DIAN, a nivel municipal de predial, de industria y comercio. Más abajo están las prendas e hipotecas, es decir, aquellas obligaciones que tienen una garantía real. Y hasta ahí son los créditos privilegiados. Después siguen todas las demás obligaciones. Las obligaciones con los familiares, las obligaciones con los vecinos, las obligaciones de créditos de consumo que tienen como respaldo simplemente un pagaré. Esa categoría se llaman obligaciones quirografarias, que viene de la palabra quirosmano, quiromancia, ¿sí? Obligaciones que solamente están respaldadas por la firma de la persona en un papel. Que es muy importante cuando la persona va a entrar en insolvencia y desde antes, que privilegie las obligaciones de alimentos. El hecho de que usted tenga una obligación hipotecaria y no la pueda pagar, no quiere decir que usted tenga que desconocer las obligaciones alimentarias que realmente tenga, o las obligaciones laborales que realmente tenga, o los préstamos quirografarios que tenga con familiares o amigos. Que es muy importante en este momento y que es muy estratégico, muy válido moral y éticamente, que así como se generan documentos para las obligaciones hipotecarias, escrituras públicas y pagarés que estos acreedores pidieron, usted se cerciore de que esas personas a las que le debe usted alimentos y con las que tiene obligaciones laborales y eventualmente obligaciones quirografarias, cuenten con los documentos idóneos para que puedan cobrar el respectivo dinero dentro de su proceso de insolvencia. O aún, si no se mete usted a ningún régimen de insolvencia, tengan ellos los documentos para hacer valer esa obligación ante los jueces civiles, incluso a través eventualmente de medidas de embargo. Así es. ¿Cómo se documenta eso? Hombre, si son obligaciones quirografarias, pues un pagaré o una letra. Se elabora, se firma, no necesita autenticación notarial la firma y allí consta ese préstamo que al deudor le hizo algún familiar o algún amigo. Igualmente se pueden hacer actas de conciliación ante un centro de conciliación autorizado de una universidad o privado, autorizado por el Ministerio de la Justicia y el Derecho. Ante las notarías también se pueden hacer audiencias de conciliación o se pueden firmar documentos transaccionales donde conste que usted a la otra persona le debe esa obligación alimentaria o laboral. Las obligaciones laborales, la fórmula más idónea de soportarlas, de documentarlas, es con actas de conciliación ante el Ministerio del Trabajo y la Protección Social. En todas las ciudades de Colombia existen regionales del Ministerio de la Protección Social a donde se puede acudir, citar al empleador, citar al trabajador y documentar esas obligaciones. Es pues muy, muy importante que la persona entienda que si tiene obligaciones alimenticias, que se pagan privilegiadamente de primero, que si tiene obligaciones laborales,
que se pagan después de las alimenticias, las haga reconocer. Los impuestos pues constan en los récords del propio Estado. El Estado tiene sus declaraciones de renta y le habrá hecho un proceso o le iniciará un proceso de jurisdicción coactiva. Las obligaciones del Estado, digámoslo coloquialmente, son un problema del Estado cobrárselas a usted. Pero las otras obligaciones, aparte de las bancarias que también ya constan en documentos, en pagarés, en escrituras públicas de hipoteca, etcétera, pueden ser y deben ser documentadas oportunamente por los deudores. Y yo insisto, le insisto a usted que está accediendo a esta información, que es un deber ético y moral suyo documentar esas obligaciones de alimentos siempre y cuando sean reales. Estamos hablando de obligaciones que existen, igualmente si son laborales e igualmente si son quirografarias. Porque se ha manejado la ideología popular y desafortunadamente algunos abogados de banco han logrado influenciar de manera grave en la mente de muchos jueces y se pretende que las únicas obligaciones que se pueden cobrar en Colombia son las que los particulares, los ciudadanos tienen con los bancos o las empresas o los establecimientos de comercio. No, señor. Para las personas naturales existen y tenemos la obligación de darle alimento a nuestros hijos, a los descendientes, ya lo mencionamos. Y usted está teniendo acceso a cuáles son esas obligaciones alimentarias, a quiénes se deben alimentos. En este momento también usted puede tener acceso al archivo donde están los siguientes artículos del Código Civil colombiano: 2493, 2497, 2499, 2502, 2509 y 2495, que explican claramente cómo funciona esto de la prelación de créditos. Entonces, redondeando, es muy importante que tal como una novia se prepara para el día de su boda, se acicala, se depila, etcétera, usted cuando va a entrar en insolvencia se prepare y revise a quiénes le está debiendo. Y si reconoce obligaciones alimentarias pendientes o se las están exigiendo, o a lo mejor ya están documentadas, pues las relacione y las tenga en cuenta. Igual con las obligaciones laborales, si usted ya firmó una conciliación o está por firmarla, la documente oportunamente. E igual con las obligaciones quirografarias, o sea, con los préstamos que no tienen respaldo ni en ninguna prenda ni en ninguna hipoteca. Esto es muy importante para efectos de que usted, cuando liquida su patrimonio o cuando va a ser víctima de un embargo, tenga un componente ético y moral, y es que sus activos sirvan para pagar en el orden en que la legislación, por consideraciones éticas y morales. Esta no es una categoría de privilegios de crédito caprichosa o arbitraria, no. Primero se pagan aquellas obligaciones de alimento que son claves, luego las de empleo, las laborales, donde no hay especulación financiera, luego las del Estado, porque es la plata que se necesita para que la sociedad funcione a través de los impuestos. Y allí sí luego vienen los de la prenda de las hipotecas, que dice al acreedor que se cercioró y se preocupó por garantizarse. Y finalmente los que prestaron sin ninguna garantía o acreedores quirografarios, donde insistimos, puede haber y seguramente hay créditos de consumo con bancos, pero también debe haber puede haber obligaciones con familiares que deben consolidarse o documentarse en los respectivos pagarés, letras o documentos. La prelación de créditos, importante que usted la organice en el momento en que está entrando en insolvencia.